Hola amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su canal Dentro de la Historia. En esta oportunidad vamos a conocer todos los detalles de la guerra de Brasil con el Uruguay. ¿Qué originó esta guerra? ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Por aquí, por su canal Dentro de la Historia, con su amigo Larry La Rosa, vamos a conocer todos los detalles de la guerra de Brasil con el Uruguay. 7 de junio del año de 1494, la corona portuguesa y la corona española firman un acuerdo en la ciudad de Tordesillas. La misma afirmaba que las tierras encontradas en el Nuevo Mundo, a 370 leguas al este de Cabo Verde, iban a pertenecer al Portugal, y las tierras encontradas al oeste, la misma iban a pertenecer a España. Ese acuerdo fue firmado bajo el auspicio y la mirada del Papa Alexander VI. Ha de destacar que ese Papa era español. Ese es el origen de esta guerra de Brasil con el Uruguay. Cuando el Tratado de Tordesillas fue firmado el 7 de junio del año de 1494 por Portugal y España, todavía Brasil y Uruguay no habían sido encontrados. Los españoles que en el año de 1516 llegaron por primera vez a la banda oriental, lo que se conoce hoy como el Uruguay, y según el Tratado de Tordesillas, ese territorio pertenecía a la corona española. Pero dada la escasez de oro y perla, los españoles no se interesaron en colonizarla. Además de ello, la gran defensa de los charruas, los chances y los guaraníes, los aborígenes del Río de la Plata. 108 años después de descubierta la banda oriental, los españoles logran fundar una colonia o un asentamiento en Soriano a través de una misión franciscana. La misma denominó como Santo Domingo del Soriano. 56 años después, en enero de 1680, los portugueses logran establecer una colonia al mando del militar Manuel Lobo, en ese entonces gobernador de Río de Janeiro. Los mismos se establecieron en el margen izquierdo del Río de la Plata, específicamente frontera con Buenos Aires. Lógicamente, la respuesta del gobernador de Buenos Aires, Pero Mujica, fue lógico y contundente. Fue conquistado nuevamente ese núcleo a través de tropas e indígenas del lugar. Y después, por negociaciones diplomáticas, y asignaron o firmaron un acuerdo o un tratado que se denominó el Tratado Provisional de Lisboa en el año de 1681, y esa colonia fue devuelta al Portugal. Siendo estos acontecimientos un abreboca para lo que sería la Gran Guerra con el Uruguay, o la Gran Guerra por la banda oriental. La dinastía filipina o la dinastía de Hamburgo fue una dinastía que reinó dentro del año de 1580 al año de 1640, es decir, 60 años. Fue una dinastía que era el mismo rey de Portugal, era el mismo rey de España. Aunado a eso, el Tratado de Tordesillas, que era una línea imaginaria, eso daba pie y lugar a que la frontera de estas nuevas colonias de España y Portugal aquí en Sudamérica no fueran una frontera estable. Y eso también ocurrió en la banda oriental, lo que se conoce hoy como el Uruguay. Y eso fue causa y origen y efecto de esta guerra. La región de la Cuenca de la Plata, que en la banda española se había mantenido como una dependencia del Virreinato del Perú, fue elevada al rango del Virreinato del Río de la Plata en el año de 1776. En ese sentido, se produjo en el año de 1777 una nueva invasión española que, bajo el mando de Pedro de Ceballos, destruyó las fortificaciones de la colonia de Sacramento, bloqueó su puerto y conquistó la isla de Santa Catarina. Isla esta situada específicamente entre Río de Janeiro y Buenos Aires. La invasión y conquista del español Pedro de Ceballos a la isla de Santa Catalina y al pueblo o a la colonia de Sacramento hace que se firme un acuerdo denominado
el Tratado de Santo Ildefonso. El mismo se firmó en el año de 1777. Dicho tratado, entre otras cosas, establecía que la colonia de Sacramento y los 7 pueblos de las misiones pasaban definitivamente a pertenecer a la corona española. En tanto, España le devolvía al Portugal la isla de Santa Catarina. Además de eso, le devolvía la provincia de Río Grande de San Pedro, en el actual estado de Río Grande del Sur. En el contexto de la guerra napoleónica, Portugal fue invadido por un ejército franco-español en el episodio conocido como la Guerra de la Naranja. Al final, se firmó el Tratado de Badajoz el 5 de junio del año de 1801. España conquistó la ciudad de Olivenza, allá en Portugal. En tanto, Portugal, aquí en Sudamérica, conquistaba parte de Río Grande del Sur, es decir, que todos los acontecimientos ocurridos allá en España repercutían aquí en Sudamérica. Por una parte, España le quitaba a Portugal la ciudad de Olivenza, y en esta parte, Portugal le quitaba a España parte de Río Grande del Sur, siendo esto un gran cultivo para la guerra con el Uruguay. En el año de 1811, Brasil, bajo el dominio todavía de Portugal, había ocupado el área de la Banda Oriental, en ese tiempo ya conocido como la Cisplatina, y en agosto del año de 1816, tropas luso-brasileras invaden la Cisplatina y es anexada a la corona portuguesa y albarguesa. El rey João VI justificaba esta invasión en represalia a la acción de los españoles de permitir que tropas francesas cruzasen su territorio para invadir el Portugal. Además de eso, João VI decía que tenía derechos hereditarios, pues su esposa era hija del rey de España. El 22 de enero del año de 1820, el gran héroe nacional uruguayo, José Gervasio Artigas, pierde la batalla de Tacuarembó de la mano del portugués Castelo Branco Correia. Esa derrota del gran héroe nacional uruguayo José Gervasio Artigas, la batalla de Tacuarembó, hace que en el año de 1821 la provincia oriental del Río de la Plata, actual Uruguay, pase a ser parte del Brasil y por tanto colonia del Portugal, bajo el nombre de provincia de Cisplatina. El 7 de septiembre del año de 1822, Brasil logra su independencia de la corona portuguesa y ya en el año de 1816 Argentina había logrado su independencia de la corona española. Estas dos nuevas naciones iban a luchar por la Banda Oriental, iban a luchar por lo que hoy se conoce la República Oriental del Uruguay. En el año de 1825, el militar y político uruguayo Juan Antonio Lavalleja lidera un movimiento apoyado por las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, Argentina, para la liberación del territorio de la Cisplatina. Dicho movimiento se denominó los 33 Orientales, expulsando esto a los brasileños de la Banda Oriental y declarando la independencia de la provincia oriental del Brasil y pasando a unificarla con las otras provincias que componían las Provincias Unidas del Río de la Plata o la Argentina, quedando esta acción servida para que el Brasil, a manos del príncipe don Pedro I, declarara la guerra a la Argentina. Tenemos que recordar que el país de Portugal y el país de España no tienen que ver con esta guerra. Sencillamente era una guerra entre Brasil y Argentina, y estos dos países no están contando con ese sentimiento nacionalista que está saliendo de parte de los que nacieron en Montevideo. En el año de 1825, el embajador del Río de la Plata en Londres, Manuel de Zarratea, solicita la intervención de la Gran Bretaña en el conflicto por la Banda Oriental, cuando ya era conocido la expedición de los 33 Orientales. Parte de ello, en enero de 1826,
la guerra fue declarada. No en balde, el ministro John Pozonsky presenta nuevas propuestas a don Pedro I por medio de su canciller Antonio Luis Pereira de Cunha. La misma consistía en que las provincias unidas orientales retornasen a las provincias unidas. En cambio, la Argentina le daría una alta suma de dinero al Brasil por concepto de gasto durante la estancia en la banda oriental. Si don Pedro aceptase, debería sugerir al embajador la independencia de la banda oriental. El embajador don Pedro I no acepta la propuesta y ofrece lo siguiente: la provincia de Cisplatina sería reconocida como parte del imperio por las Provincias Unidas, es decir, por la Argentina. Además, que el puerto de Montevideo fuera un puerto franco para los navíos que llegaran o partieran de Buenos Aires. Pozonsky le dice la oferta de don Pedro al presidente de la Argentina, Rivadavia, lo que naturalmente no acepta. Don Pozonsky le dice al presidente de la Argentina, Rivadavia, que la única base para negociar con don Pedro I era la independencia del este, es decir, la banda oriental, lo que se conoce hoy como el Uruguay. Claro, él defendía esa tesis porque el Río de la Plata y el puerto de Buenos Aires estaban cerrados por los navíos del Brasil, producto de la misma guerra, y estaban teniendo una gran pérdida económica y política la Argentina, Brasil y el Reino Unido. Dada la gran crisis política y económica surgido por los efectos de la guerra, hacen que las autoridades de don Pedro I y del gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, se sienten a negociar un acuerdo de paz. La gran presión económica de ambos países lo hacen negociar, lo que da como resultado el 27 de agosto del año de 1828 la separación de la banda oriental, el nacimiento de la República Oriental del Uruguay. La banda oriental no le iba a pertenecer a Brasil y tampoco le iba a pertenecer a la Argentina, lo que dio como resultado un nuevo país con el nombre de la República Oriental del Uruguay. El nacimiento de esta nueva república, la República Oriental del Uruguay, fue un acuerdo negociado entre la República del Brasil y la República de la Argentina. Dada la alta crisis económica que sufrieron ambos países en la guerra por la Cisplatina. La consecuencia de esta guerra, cabe destacar que el emperador de Brasil, don Pedro I, pierde la Cisplatina. Debemos recordar que cuando Brasil logró su independencia de Portugal en el año de 1822, 2 años antes se había hecho de la Cisplatina, lo que trajo como consecuencia un gran deterioro político para don Pedro I con su país de Brasil. Otra cosa que cabe destacar es la siguiente: las pérdidas interiores del río Uruguay y del río Paraná. Además de ello, un amplio sector sobre el Atlántico Sur meridional. Es importante el nacimiento de esta nueva república, por obligación, claro está, la República Oriental del Uruguay. Amigo, si te gustó el video, dale like, comparte para que todos estemos juntos dentro de la historia.